Bienvenida. Hoy nos sumergimos en un tema, fascinante y un poco extremo. Los púlsares. Vamos a usar extractos de fuentes enciclopédicas para intentar entender estos faros cósmicos. Un tema apasionante, sí señor. De los objetos más raros del universo. Exacto. La idea es ver qué son, cómo se descubrieron, que ya tiene su miga, cómo funcionan y sobre todo por qué son tan importantes para la astronomía hoy en día. Unas herramientas cósmicas de primera. Y para abrir boca, un dato curioso que lo dice todo. El primer púlsar detectado tuvo un nombre clave provisional, LGM-1. Ajá. Las siglas Little Green Men, hombrecillos verdes. Así de raro sonaba aquello. Vamos a desgranarlo. Hombre, es que la señal era algo nunca visto. Totalmente. Nos vamos a 1967. Jocelyn Bell, que entonces era estudiante de doctorado en Cambridge, está analizando datos. Kilómetros de papel de registro de un radiotelescopio nuevo. Sí, el Interplanetary Scintillation Array. Buscaban cuásares, de hecho. Pues eso. Y de repente, en medio de todo el ruido, detecta una señal distinta, muy débil, pero increíblemente regular. Una precisión casi matemática, ¿verdad? Exacto. Pulsos cada 1,337 segundos. Tic, tic, tic. Siempre igual. Y siempre desde el mismo punto del cielo. Su director de tesis, Anthony Hewish, al principio pensó, lo típico. Sí, interferencias. Ruido de algún aparato, alguna emisora pirata. Lo normal cuando ves algo raro en radioastronomía. Claro. Pero es que la regularidad era demasiada. Y venía de las estrellas, no de la Tierra. Se movía con las estrellas. Eso es, esa combinación de precisión y origen celeste fijo descartó cualquier fuente terrestre o artificial conocida. Era algo más. Y ese algo más resultó ser un púlsar. Lo que Bell había encontrado, sin saberlo al principio, era el núcleo colapsado de una estrella masiva. Una estrella de neutrones. Exacto. Un objeto de una densidad inimaginable. Una cucharadita de ese material pesaría miles de millones de toneladas aquí. Como el monte Everest en una cuchara, o más. ¡Qué barbaridad! Y además, girando a velocidades tremendas y con campos magnéticos potentísimos. La clave de los pulsos que detectamos es que emiten haces de radiación, como de radio, por sus poros magnéticos. Como un faro de costa, ¿no? Eso es, el modelo clásico del faro. Si el eje de rotación y el eje magnético no coinciden, que es lo habitual, el haz barre el espacio como la luz de un faro. Y si la Tierra está en la trayectoria de ese haz, ¡zas!, detectamos un pulso. Cada vez que nos barre el haz. Justo. Y como la rotación es muy estable, pues los pulsos llegan con una regularidad asombrosa, desde milisegundos en los más rápidos hasta varios segundos en otros. Entendido. Y claro, con esa regularidad tan perfecta, tan artificial casi, entiendo perfectamente lo de LGM1, hombrecillos verdes. Imagínate el momento. Estás ahí con tus datos y de repente, señales inteligentes. Tuvieron que tomárselo en serio aunque fuera por descartarlo. Bell comentó la responsabilidad que sintieron. Normal. No puedes anunciar algo así a la ligera. Pero la hipótesis extraterrestre duró poco, ¿verdad? Muy poco, sí. Unas semanas después, Bell encontró una segunda señal similar. Otro púlsar, en una parte completamente distinta del cielo. Claro, que dos civilizaciones alienígenas distintas se pusieran a mandar señales justo a la vez y justo a nosotros. Era demasiado improbable, ¿no? Tenía que ser un fenómeno natural nuevo. Exótico, pero natural. El nombre pulsar por pulsating star, estrella pulsante, aunque en realidad no pulsan ellas sino su emisión, se popularizó rápido en la prensa en 1968. ¿Y se quedó? Oye, y aunque el descubrimiento pilló por sorpresa, ¿había alguna idea teórica previa que apuntara a algo así? ¿O fue de la nada? No. Había piezas sueltas, digamos. Walter Baez y Fritz Zwicky, en 1934, ya habían propuesto que las supernovas, esas explosiones estelares gigantes, podían dejar como residuo estrellas hechas casi solo de neutrones. Estrellas de neutrones. Y en el 34. ¡Qué visión! Sí. Luego, en los años 60, otros teóricos como Lodewijk-Wolger sugirieron que estas estrellas de neutrones tendrían campos magnéticos fortísimos por la conservación del flujo magnético al colapsar la estrella original. Vale, teníamos la idea de la estrella de neutrones y su campo magnético.
Y justo en 1967, el mismo año del descubrimiento, Franco Pacini, un astrofísico italiano, predijo que si una de estas estrellas de neutrones magnéticas además giraba, tenía que emitir radiación electromagnética. Perdería energía así. Justo lo que se observó. Exacto. Y tras el descubrimiento de Bell, Thomas Gold, de forma independiente, propuso también el modelo del faro rotatorio para explicar las señales pulsadas. Fue una convergencia muy bonita entre teoría y observación. ¿Y la confirmación definitiva cuándo llegó? Llegó rápido, en 1968. Se detectó un púlsar con un periodo increíblemente corto, de solo 33 milisegundos, justo en el centro de la nebulosa del Cangrejo. La nebulosa del Cangrejo, el resto de una supernova que vieron los chinos en el año 1054, ¿no? Esa misma. Todo encajaba. Tenías el resto de la supernova, como predijeron Beatty y Zwicky, y en su centro una estrella de neutrones girando rapidísimo y emitiendo pulsos, como predijeron Pacini y Gold. Fue, bueno, un espaldarazo tremendo para el modelo. Un momento estelar para la astrofísica, sin duda. Aunque luego vino la polémica con el premio Nobel de 1974, ¿no? Que se lo dieron a Hewish, el supervisor, y a Martin Ryle, otro radioastrónomo importante, pero no a Jocelyn Bell. Efectivamente, fue y sigue siendo un tema controvertido. Se debatió mucho el papel de los estudiantes de doctorado en los grandes descubrimientos. Ella, la verdad, siempre ha mantenido una postura muy elegante, sin rencor aparente, y apoyando la decisión del comité en el contexto de la época. Una historia con luces y sombras, como muchas en la ciencia. Pero bueno, el universo de los púlsares no había hecho más que empezar a desvelarse. Mencionabas el del Cangrejo, 33.000 segundos, ya es rápido. Pero es que luego encontraron cosas aún más... Extremas. Sí. El siguiente gran salto fue en 1982. Don Baker y su equipo descubrieron el PSR B 1937 plus 21. Y aquí las cifras se disparan. Su periodo era de solo 1.6 milisegundos. 1.6 milisegundos. Espera, esos son más de 600 vueltas por segundo. Exacto, unas 38.500 revoluciones por minuto. Una velocidad de giro que cuesta concebir para un objeto estelar. Madre mía. ¿Y qué tenían de especial estos, aparte de ir como locos? Pues inauguraron una nueva clase, los llamados púlsares de milisegundos, o MSPs, Millisecond Pulsars. Y no solo giran mucho más rápido que los púlsares jóvenes como el del Cangrejo, sino que tienen campos magnéticos mucho más débiles. Miles o decenas de miles de veces más débiles. Ah, o sea, rápidos pero con menos fuerza magnética. ¿Y por qué? Son un tipo distinto de objeto. Creemos que no son distintos en esencia, sino que son púlsares viejos que han sido reciclados. La teoría más aceptada es que nacen en sistemas binarios con una estrella compañera. Vale, dos estrellas juntas. Una explota, se convierte en pulsar. ¿Y la otra? La otra sigue su vida, pero llega un momento en que esa compañera envejece, se hincha, se convierte en una gigante roja, por ejemplo, y entonces el pulsar, que para entonces ya habrá frenado bastante su rotación, empieza a robarle materia a la compañera hinchada. ¿Canibalismo estelar? Algo así. La gravedad del púlsar atrae el gas de las capas externas de la compañera. Ese gas no cae directamente, sino que forma un disco alrededor del púlsar, un disco de agresión, como un remolino caliente. Entiendo. ¿Y ese disco? Ese disco es la clave. La materia del disco, al ir cayendo en espiral hacia la estrella de neutrones, le transfiere momento angular. Es como empujar un tío vivo para que gire más rápido. ¿Y lo acelera? Brutalmente. Hasta esas velocidades de milisegundos. Vale. La materia que cae lo acelera. Por eso lo de reciclado. Le dan una segunda juventud de giro rápido. Y lo del campo magnético débil también tiene que ver con la materia que cae. Sí. Se piensa que esa misma lluvia de materia sobre la superficie, ese proceso de acreción que dura millones de años, de alguna manera entierra o diluye el campo magnético superficial de la estrella de neutrones. No está del todo claro el mecanismo físico exacto, pero el resultado es que acaban con campos magnéticos mucho más débiles. Interesante. ¿Y eso de tener un campo débil, qué consecuencias tiene? Pues una muy importante. Al tener un campo magnético más débil, el mecanismo que los frena, la emisión de radiación dipolar magnética principalmente, es mucho menos eficiente. Frenan su rotación muy lentamente. Ah, claro. O sea que una vez reciclados y acelerados, se mantienen girando rápido durante muchísimo tiempo. Exacto. Pueden seguir pulsando como MSPs durante miles de millones de años. Por eso los encontramos a menudo en cúmulos globulares, que son agrupaciones de estrellas muy viejas,
donde ya no se forman estrellas masivas desde hace eones. Los púlsares normales que nacieron allí hace tiempo ya se han apagado, pero los reciclados siguen activos. Entendido. Son como púlsares zombies ultra rápidos. ¿Qué procesos tan alucinantes tiene el universo? Y oye, por si no fuera suficiente el lío con estrellas de neutrones normales y recicladas, resulta que hasta las enanas blancas pueden hacer de púlsares. Correcto. Es un descubrimiento más reciente y aún más raro. Se han identificado unas pocas enanas blancas que son los restos de estrellas como nuestro Sol, mucho menos densas que las de neutrones, que emiten pulsos de radiación de forma coherente, similar a los púlsares. ¿En serio? ¿Una enana blanca haciendo de faro? Sí. La primera confirmada fue E. Aquarii, aunque a veces se cita A.R. Scorpii, descubierta en 2016 como la primera enana blanca pulsar. También hay otra candidata reciente, J1912-4410. Pero ojo, sus periodos son mucho más largos, del orden de minutos, no milisegundos ni segundos. Claro, porque son más grandes y menos compactas, les costará más girar tan rápido. Exacto, su momento de inercia es mucho mayor, y el mecanismo exacto de emisión en estas enanas blancas todavía se debate. Podría ser un efecto faro similar al de las estrellas de neutrones, o quizás modelos más complejos que involucran la interacción de su magnetosfera con un disco de acreción de una compañera, como en las estrellas llamadas polares intermedias. Nos recuerda que aún no lo sabemos todo sobre estos objetos compactos. Desde luego. Volvamos a los púlsares clásicos, los de estrella de neutrones. Ya hemos dicho que se forman en supernovas. ¿Puedes detallar un poco más cómo es ese proceso y cómo funciona el faro? Claro, imagina una estrella con, digamos, 10 o 20 veces la masa del Sol. Agota su combustible nuclear. El núcleo, que es principalmente de hierro, ya no puede generar energía por fusión y no soporta su propio peso. Entonces colapsa catastróficamente bajo su propia gravedad. En cuestión de segundos, ¿no? En una fracción de segundo. Las capas internas del núcleo se aplastan hasta densidades nucleares. Los protones y electrones se fusionan formando neutrones. ¡Pum! Se forma una protoestrella de neutrones, increíblemente densa y caliente. El colapso se frena de golpe ahí. Y esa frenada genera una onda de choque. Explotar violentamente. Eso es la supernova. Vemos la explosión, la nebulosa que se expande. Ujú. Y lo que queda en el centro es esa bolita de neutrones. Exacto. Una estrella de neutrones recién nacida, con apenas 20-25 kilómetros de diámetro, pero con la masa de un sol y medio o dos. Y aquí viene la clave para el pulsar. La conservación del momento angular. Lo de la patinadora que gira más rápido al encoger los brazos. Justo eso. La estrella original giraba quizá una vuelta cada varios días o semanas, pero al reducir su radio de cientos de miles de kilómetros a solo 10 o 12, esa rotación se acelera enormemente. Nacen girando cientos de veces por segundo. Vale. Y esa energía de rotación es el motor del pulsar, ¿no? Exactamente. En los púlsares normales, los que no han sido reciclados, la energía que emiten viene directamente de frenar esa rotación inicial tan rápida. Es lo que llamamos púlsares alimentados por rotación, rotation powered. ¿Y cómo convierten la energía de giro en haces de radiación? Pues ahí entra el campo magnético extremo. Al colapsar, el campo magnético de la estrella original también se comprime y se intensifica brutalmente. Tenemos una bola de neutrones girando a toda velocidad, con un campo magnético billones de veces más intenso que el de la Tierra. Un cóctel explosivo. Totalmente. Esa combinación genera campos eléctricos también enormes cerca de la superficie. Estos campos son tan intensos que arrancan partículas cargadas, electrones, positrones, de la propia superficie de la estrella de neutrones. Arrancan materia de la estrella. Sí. Crean una magnetosfera llena de plasma. Y estas partículas son aceleradas a velocidades cercanas a la de la luz a lo largo de las líneas del campo magnético. Al moverse a esas velocidades y ser forzadas a seguir las líneas curvas del campo, emiten radiación muy energética y muy concentrada, principalmente en forma de haces que salen por los polos magnéticos. Ahí está el faro. Ahí está el faro. Y como decíamos, si el eje magnético está inclinado respecto al eje de rotación, que parece ser lo normal, esos haces barren el cielo. Si nos toca uno, vemos un pulso. Aunque, ojo, observaciones recientes, por ejemplo con el telescopio NICER de la NASA, mirando al púlsar J0030+045, sugieren que la emisión no viene necesariamente de dos polos simples y opuestos, sino que podría originarse en puntos calientes, hotspots, con geometrías más complejas en la superficie. Quizás incluso más de dos. O sea, que el modelo del faro simple es una buena primera idea, pero la realidad puede ser más enrevesada. Como casi siempre en astrofísica.
La teoría detallada de la emisión de los púlsares, cómo se genera exactamente esa radiación coherente de radio, sigue siendo un área de investigación muy activa y con puntos no resueltos. Entiendo. ¿Y estos púlsares alimentados por rotación giran así de rápido para siempre? No, que va. Precisamente porque están emitiendo energía en forma de radiación y también de viento de partículas, están perdiendo energía rotacional. Se van frenando. Muy lentamente al principio, pero se frenan. El faro se va apagando poco a poco. Bueno, más que apagándose, se va haciendo más lento. El periodo de rotación, el tiempo entre pulsos, se va alargando gradualmente. Y llega un momento en que la rotación es demasiado lenta y el campo magnético quizás también ha decaído algo, como para mantener activo ese mecanismo de arrancar partículas y generar los haces de radio. ¿Y qué pasa entonces? Pues que el púlsar cruza la llamada línea de muerte, deadline, en los diagramos teóricos. Deja de emitir pulsos de radio detectables, se convierte en una estrella de neutrones silenciosa, al menos en radio. ¿Y cuánto tardan en llegar a esa línea de muerte? Depende del púlsar, de su campo magnético inicial y su velocidad de giro, pero típicamente ocurre después de unos 10 a 100 millones de años. 10 a 100 millones de años. Parece mucho, pero comparado con la edad de la galaxia. Es muy poco, y eso tiene una implicación tremenda. Se calcula que por cada púlsar activo que vemos, podría haber cientos o incluso miles de estrellas de neutrones que ya cruzaron esa línea de muerte. Se estima que quizás el 99% de todas las estrellas de neutrones que se han formado en la historia de la Vía Láctea ya no pulsan. El 99%. Es increíble pensar en esa enorme población de cadáveres estelares ultradensos y, en su mayoría, invisibles para nosotros. Exacto. Vagan por la galaxia sin emitir esos pulsos característicos. Podrían emitir algo de rayos X si están muy calientes aún o si capturan materia del medio interestelar, pero no son los faros de radio que asociamos a los púlsares. Fascinante y un poco inquietante. Y antes de dejar la evolución, mencionaste también los glitches, pequeños hipos en la rotación. Sí, eso es. La rotación frena muy gradualmente, de forma muy predecible. Pero de vez en cuando, ¡pum! De repente da un pequeño salto y se acelera un poquito, para luego seguir frenando, quizás a un ritmo ligeramente distinto. Son los glitches. ¿Y se sabe por qué ocurran? No del todo, pero hay dos ideas principales. Una es que podrían ser como terremotos estelares, starquakes, en la corteza sólida del púlsar. Reajustes en la estructura cristalina de la corteza que alteran ligeramente su forma y, por conservación del momento angular, su velocidad de giro. ¿Terremotos en una estrella de neutrones? Suena potente. Y la otra idea tiene que ver con el interior. Se cree que el núcleo de una estrella de neutrones es un superfluido, una forma exótica de materia sin viscosidad. Quizás a veces este superfluido, que gira un poco desacoplado de la corteza, transfiere de golpe algo de su momento angular a la corteza, provocando el glitch. Nos dan pistas sobre cómo es la materia ahí dentro. Materia exótica comportándose de forma exótica. Normal. Y nos quedaba un último tipo curioso. El púlsar reciclado interrumpido. Suena a telenovela cósmica. Un poco sí. Pero ilustra bien la complejidad de la evolución estelar en sistemas múltiples. Imagina que nacen dos estrellas masivas juntas, en un sistema binario. ¿Vale? La que es un poquito más masiva evoluciona más rápido. Explota como supernova y si el sistema sobrevive a la explosión, deja una estrella de neutrones, un púlsar joven, orbitando a la otra estrella masiva. Primer acto. Nace el púlsar en pareja. Exacto. Pasan millones de años. Ahora le toca envejecer a la segunda estrella. Se hincha y el púlsar empieza a robarle materia. Se activa el proceso de reciclaje que vimos antes. El púlsar se acelera hasta velocidades de milisegundos y su campo magnético se debilita. Segundo acto. El púlsar se recicla gracias a su compañera. Justo. Pero la historia no acaba ahí. Eventualmente, la segunda estrella, que también era masiva, agota su combustible y explota también como supernova. Otra explosión. ¿Y qué pasa con el sistema? Pues aquí está el giro final. Esa segunda explosión de supernova es muy violenta. Puede darle una patada muy fuerte al púlsar reciclado o simplemente liberar tanta masa del sistema que la gravedad ya no es suficiente para mantenerlos ligados. Muy a menudo, la explosión rompe el sistema binario. El divorcio cósmico. Algo así. Y el resultado es un púlsar que fue reciclado, gira rápido, entre unas pocas y 50 vueltos por segundo, y tiene un campo magnético débil, pero que ahora está solo, vagando por la galaxia.
Es un púlsar reciclado interrumpido. Se reconocen porque tienen características de reciclado. Giro rápido, campo débil, pero no tienen compañera. ¡Qué historia! Queda claro que hay toda una zoología de púlsares ahí fuera. Pero vamos a lo práctico. Más allá de lo fascinantes que son como objetos físicos, ¿para qué nos sirven? Porque son tan importantes para la astronomía, como decías al principio. Ah, aquí es donde la cosa se pone realmente interesante. Se han convertido en herramientas. Bueno, en laboratorios cósmicos y sondas de precisión absolutamente increíbles. ¿Laboratorios para qué? Para estudiar física fundamental en condiciones que jamás podríamos replicar en la Tierra. Por un lado, la materia a densidad nuclear. Cómo se comporta la materia cuando la comprimes tanto como en el núcleo de un átomo, pero en una escala de kilómetros. Los púlsares son la única ventana que tenemos a ese régimen, midiendo sus masas, sus radios, algo que se intenta con telescopios de rayos X como NICER, sus glitches, ponemos a prueba nuestras teorías sobre la materia nuclear. Entiendo, física de partículas a escala estelar. ¿Y qué más? Pues son laboratorios para probar la relatividad general de Einstein en condiciones de gravedad extrema. Sobre todo los pulsares en sistemas binarios, especialmente los que tienen otra estrella de neutrones o una enana blanca como compañera. ¿Cómo permiten probar la relatividad? El caso más famoso es el púlsar binario PSR B1913+16, descubierto por Russell Hales y Joseph Taylor en 1974. Eran dos estrellas de neutrones orbitándose mutuamente muy cerca en unas 8 horas. Y una de ellas era un púlsar, así que podían medir los pulsos con precisión. Exacto. Y al medir con exquisita precisión los tiempos de llegada de los pulsos durante años, se dieron cuenta de que la órbita se estaba encogiendo. Las dos estrellas se acercaban muy lentamente. ¿Y por qué se acercaban? Pues porque, según la relatividad general, un sistema así, con masas acelerándose en un campo gravitatorio fuerte, debe emitir energía en forma de ondas gravitacionales, ondulaciones en el propio tejido del espacio-tiempo. Al perder energía por emitir estas ondas, la órbita tiene que decaer, las estrellas tienen que acercarse. Ajá. ¿Y la órbita encogía como predecía Einstein? Exactamente como predecía Einstein. Fue la primera prueba indirecta, pero muy sólida, de la existencia de las ondas gravitacionales. Un triunfo espectacular para la relatividad general. Y les valió a Hales y Taylor el Premio Nobel de Física en 1993. Impresionante. O sea que los púlsares nos dieron la primera evidencia de las ondas gravitacionales. ¿Qué más descubrimientos clave nos han regalado? Pues nada menos que los primeros planetas descubiertos fuera del sistema solar, los exoplanetas. ¡Anda! Pensaba que los primeros se descubrieron orbitando estrellas normales. Pues no. En 1992, Alexander Wolczukhan y Dale Frail estaban estudiando con mucha precisión los tiempos de llegada de los pulsos del pulsar PSR B1257+12 y encontraron unas variaciones minúsculas, pero periódicas. ¿Variaciones debidas a qué? La única explicación consistente era que el púlsar no estaba solo, sino que tenía al menos dos, luego se confirmó un tercero, objetos de masa planetaria orbitándolo. El pequeño bamboleo gravitatorio inducido por los planetas al moverse a su alrededor causaba esas ligerísimas variaciones en los tiempos de llegada de los pulsos. Planetas alrededor de una estrella muerta. ¡Qué sorpresa debió ser! Una sorpresa mayúscula. Nadie esperaba encontrar planetas en un entorno tan hostil como el remanente de una supernova. Abrió la veda para la búsqueda de exoplanetas en todas partes. Aunque, claro, la vida tal como la conocemos sería imposible allí, bañada por la intensa radiación del púlsar. Ya me imagino. Ondas gravitacionales, primeros exoplanetas, menudo historial. Y mencionaste antes que los pulsares de milisegundos son cronómetros casi perfectos. Sí, es otra de sus aplicaciones estrella. Los MSPs, una vez que se tiene en cuenta su lentísimo frenado, son increíblemente estables. Su precisión rotacional a largo plazo rivaliza o incluso supera a los mejores relojes atómicos terrestres. ¿Tan precisos son? Hay casos como el PSR J0437-4715, un MSP brillante y cercano, cuyo periodo se ha medido con un error de menos de 2 partes en 1017. Es una estabilidad asombrosa. ¿Y eso para qué sirve? Pues para varias cosas. Se usan para establecer escalas de tiempo astronómicas muy precisas, como el tiempo de efemérides. También se intenta construir relojes de púlsares, combinando las señales de varios MSPs para obtener un estándar de tiempo aún más estable. Y el estudio de las pequeñísimas irregularidades que quedan, lo que se llama el ruido de temporización, timing noise, es un campo muy activo. ¿Ruido?
¿A qué se debe? Puede deberse a fluctuaciones intrínsecas del propio púlsar, como microglitches o variaciones en la magnetosfera, o a efectos externos, como el paso de la señal por el medio interestelar. O, y esto es muy emocionante, podría ser la firma de un fondo cósmico de ondas gravitacionales de muy baja frecuencia. Otra vez las ondas gravitacionales. Sí, ondas generadas quizás por la fusión de agujeros negros supermasivos en galaxias lejanas. Estas ondas, al viajar por el universo, estirarían y encogerían sutilmente el espacio-tiempo entre nosotros y los púlsares, afectando a los tiempos de llegada de los pulsos. Detectar ese patrón correlacionado en muchos púlsares es el objetivo de los Pulsar Timing Arrays. Luego hablamos más de eso. Antes mencionaste el medio interestelar. ¿Los púlsares sirven para estudiarlo también? Muchísimo. Son como faros que nos iluminan el gas y el plasma que hay entre las estrellas. Resulta que el plasma interestelar, electrones libres, afecta a la propagación de las ondas de radio. Las frecuencias más bajas viajan un poquito más lentas que las frecuencias más altas. Se dispersan, ¿no? Exacto, es el efecto de la dispersión. Al observar un pulsar en diferentes frecuencias de radio, vemos que los pulsos llegan antes a frecuencias altas y un poco después a frecuencias bajas. Midiendo ese retraso diferencial, la llamada medida de dispersión, DM, podemos calcular cuántos electrones libres hay en la línea de visión hasta ese pulsar. Y así podemos mapear la distribución de electrones en nuestra galaxia. Precisamente, observando miles de púlsares en distintas direcciones y a distintas distancias, estimadas por la propia DM, hemos construido mapas bastante detallados de la estructura del gas ionizado en la Vía Láctea, sus brazos espirales, etc. ¡Qué útil! Y hay más efectos del medio interestelar. Sí, también está el centelleo interestelar, interstellar scintillation. Las inhomogeneidades, los grumos en el plasma interestelar, actúan como lentes que hacen que la señal del púlsar fluctúe en intensidad, de forma similar a cómo las turbulencias en la atmósfera terrestre hacen titilar a las estrellas. Estudiando ese centelleo podemos obtener información sobre la turbulencia a pequeña escala en el medio interestelar. O sea que nos dan información a gran escala, mapas, y a pequeña escala, turbulencia, completito. Y volviendo a la gravedad, ¿hay alguna forma de usar pulsares para probar la relatividad en entornos aún más extremos que una binaria normal? Sí. El santo grial sería encontrar un púlsar orbitando muy cerca del agujero negro supermasivo que hay en el centro de nuestra galaxia, Sagitario A, SGRA. ¿Por qué sería tan especial? Porque la gravedad allí es descomunal. El espacio-tiempo estaría increíblemente curvado. Los pulsos del púlsar, al viajar por esa región, se verían afectados de formas muy específicas predichas por la relatividad general en el régimen de campo fuerte, donde las aproximaciones habituales ya no valen. Podríamos ver efectos como precesiones orbitales enormes, retrasos temporales extremos, retraso de Shapiro. Sería una prueba única y espectacular de la teoría de Einstein en su límite más extremo. ¿Y se ha encontrado alguno? Todavía no. Se busca intensamente. Pero el centro galáctico es una región muy difícil de observar por el polvo y el gas. Pero se sigue intentando. Sería un descubrimiento transformador. Me lo imagino. Y ahora sí, volvamos a la aplicación más reciente y que está dando mucho que hablar. Usar los púlsares como detectores gigantes de ondas gravitacionales, los Pulsar Timing Arrays, PTAs. Exacto. Es una idea brillante que se lleva desarrollando décadas. Consiste en usar una red de los púlsares de milisegundos más estables que conocemos, repartidos por toda la bóveda celeste, como si fueran los extremos de un detector de ondas gravitacionales del tamaño de la galaxia. ¿Cómo funciona exactamente? Monitorizamos con altísima precisión los tiempos de llegada de los pulsos de decenas de estos MSPs durante años, incluso décadas. La idea es que si una onda gravitacional de muy baja frecuencia, con periodos de años a décadas, las que se esperan de sistemas binarios de agujeros negros supermasivos, atraviesa nuestra región de la galaxia, estirará y encogerá sutilmente el espacio-tiempo entre la Tierra y cada uno de esos púlsares. Y eso afectará al viaje de los pulsos. Correcto. Hará que los pulsos de algunos púlsares lleguen un poquito antes de lo esperado, y los de otros, en otras direcciones del cielo, lleguen un poquito después. Y este patrón de adelantos y retrasos tendrá una correlación muy específica entre los diferentes púlsares, una firma característica que depende de la naturaleza cuadrupolar de las ondas gravitacionales. La famosa curva de Hellings y Downs. Esa misma. Es la predicción teórica de cómo deberían estar correlacionadas las señales entre pares de púlsares según su separación angular en el cielo.
¿Y se ha detectado esa firma? Pues sí, en los últimos años, consorcios internacionales como Nanograd, Norteamérica, EPTA, Europa, PTTA, Australia e INPTA India, que colaboran formando el INPTA, International Pulsar Timing Array, han acumulado evidencias cada vez más fuertes. Y muy recientemente, varios de ellos han anunciado de forma independiente pero consistente la detección de una señal que encaja muy bien con esa firma característica de un fondo estocástico de ondas gravitacionales. ¡Wow! O sea que hemos oído el murmullo cósmico de las fusiones de agujeros negros gigantes usando púlsares como micrófonos galácticos. Es una forma muy gráfica de verlo, sí. Es la apertura de una nueva ventana al universo, la de las ondas gravitacionales de muy baja frecuencia. Un logro espectacular conseguido tras décadas de esfuerzo y monitorización paciente. Es que es alucinante pensar en usar estrellas muertas como una red para detectar las vibraciones del propio espacio-tiempo. Son como navajas suizas cósmicas, sirven para todo, incluso como mapas para extraterrestres. Lo de las placas de las Pioneer y el disco de las Voyager. Sí, es un detalle curioso y bonito. Incluyeron un diagrama mostrando la posición relativa del Sol respecto a 14 púlsares conocidos, identificados por sus periodos de pulso únicos. La idea era que una civilización avanzada, si las encontrara, podría triangular nuestra posición en la galaxia usando esos pulsares como balizas, una especie de GPS galáctico primitivo. ¡Qué gran idea! Y hablando de GPS, ¿es verdad que se está intentando usar pulsares para la navegación espacial real? Sí. Se está desarrollando activamente la tecnología llamada XNAV, o navegación por púlsares de rayos X. La idea es usar las señales de rayos X, que son menos afectadas por el medio interestelar que las de radio, de unos pocos púlsares de milisegundos muy estables como referencias de tiempo y posición para guiar naves espaciales de forma autónoma en el espacio profundo, sin depender de señales desde la Tierra. ¿Y funciona? Ya ha habido demostraciones experimentales exitosas como la misión NICER en la Estación Espacial Internacional, que probó la navegación por púlsares con una precisión de pocos kilómetros. Aún está en desarrollo, pero promete ser una herramienta importante para la exploración futura del sistema solar y más allá. Increíble, ¿eh? ¿Hasta dónde nos han llevado estos faros cósmicos? Para ir cerrando, hacemos un repaso rápido a algunos de los púlsares más famosos o con récords. Venga, un quién es quién rápido. El pionero, el primero descubierto por Bell. PSRB 1919, ahora PSRB 1919 plus 21. El LGM-1 original, el que nos dio la prueba de las ondas gravitacionales. PSRB 1913 plus 16, la binaria de Hulse y Taylor. El más brillante en radio que vemos desde la Tierra, el púlsar de Vela, en el resto de supernova de Vela. El primer púlsar de milisegundos descubierto, PSRB 1937 plus 21, el que giraba a 642 Hz. El MSP más brillante y uno de los relojes más estables conocidos, PSR J04377-4715. El primero donde se confirmaron exoplanetas, PSR B1257 plus 12, el campeón de velocidad actual, PSR J1748-2446 AD en el cúmulo globular Terzan 5. Gira 716 veces por segundo, casi al límite teórico. 716 veces. ¡Qué locura! Y en el otro extremo, el pulsar de estrellas de neutrones normal con el periodo más largo conocido, PSR J0901-4046. Tarda 75,9 segundos en dar una vuelta, muy cerca de la línea de Morte. Y si incluimos las enanas blancas, el periodo más largo conocido es el de AR Scorpii, con 118,2 segundos, casi 2 minutos. Y finalmente, uno muy importante para entender la materia nuclear, PSR J0952-0607, que es el pulsar más masivo detectado hasta ahora, con unas 2.35 veces la masa del Sol. Está rozando el límite máximo de masa que creemos que puede tener una estrella de neutrones antes de colapsar a agujero negro. Una lista impresionante. Queda claro que, desde ser confundidos con señales de hombrecillos verdes, los púlsares han pasado a ser pilares fundamentales de la astrofísica moderna. Nos permiten explorar desde la física más extrema hasta la estructura del universo y las ondas gravitacionales. Una auténtica revolución que nació de una pequeña anomalía en unos registros de radio. Totalmente. Y lo fascinante es que, a pesar de todo lo que hemos aprendido en estos más de 50 años,
como bien señalan las fuentes que hemos consultado, todavía hay misterios importantes. Como decíamos, la teoría detallada de cómo generan exactamente esa increíblemente potente y coherente emisión de radio, bueno, sigue siendo un rompecabezas en muchos aspectos. La física de esas magnetosferas extremas aún nos guarda secretos. Claro, siempre quedan preguntas abiertas. Y eso nos lleva a una reflexión final. Si, como hemos dicho, se estima que el 99% de las estrellas de neutrones que existen en nuestra galaxia ya no emiten pulsos de radio detectables hacia nosotros, ya cruzaron su línea de muerte, ¿qué nos estamos perdiendo? Es una buena pregunta. Hay una población enorme de estos objetos ultradensos ahí fuera, silenciosos para nuestros radiotelescopios. Son completamente inertes. O podrían tener otros tipos de actividad, quizás erupciones esporádicas o interactuar con el medio de formas que aún no entendemos bien. ¿Qué secretos podrían guardar esos cadáveres estelares? ¿Podríamos encontrar formas de detectarlos y estudiarlos masivamente en el futuro? Es algo en lo que pensar después de esta inmersión profunda en el mundo de los púlsares. Sin duda, un campo que seguro nos dará más sorpresas. Pues con esa pregunta en el aire, lo dejamos por hoy. Hasta la próxima.